Queridos hijos en Cristo, soy el Padre Pío, y desde la eternidad vengo a hablarles esta noche en memoria de nuestro querido Papa Francisco, quien recientemente fue llamado a la casa del Padre. Como yo, él conoció profundamente el sufrimiento, la ansiedad y las noches sin sueño al servicio de los más necesitados. Sé que muchos de ustedes no pueden dormir, que el insomnio los atormenta y la ansiedad consume sus corazones, tal como le sucedía a nuestro Santo Padre cuando se preocupaba por los pobres y marginados. Vengo porque el Señor me ha permitido honrar la memoria del Papa Francisco, compartiendo con ustedes una historia profunda de la Biblia que transformará no solo su comprensión de la fe, sino también les traerá la paz que tanto buscan. Hace poco, mientras contemplaba los misterios divinos desde mi lugar en el cielo, fui testigo de algo que me llenó de temor sagrado. Vi cómo las fuerzas del mal intentan robar el sueño de los fieles, cómo atacan especialmente en esas horas silenciosas, cuando el alma está más vulnerable. Pero también vi algo más grande, un milagro que quiero contarles. En las profundas historias bíblicas encontramos la respuesta a nuestras noches de insomnio y días de ansiedad. Déjenme llevarlos al momento más terrible y glorioso de la historia humana, cuando Jesús enfrentó su propia noche de terror en el huerto de Getsemaní. Era una noche como muchas de las suyas, llena de angustia. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, pero también verdadero hombre, experimentó lo que ustedes sienten ahora: el miedo que paraliza, la ansiedad que consume, la imposibilidad de encontrar paz. Lucas nos dice que su angustia era tan grande que su sudor se convirtió en gotas de sangre. ¿No es acaso esto lo que sienten ustedes cuando la preocupación los agobia durante la madrugada? Papa Francisco entendía profundamente esta agonía cuando pasaba noches enteras orando por los refugiados, por los pobres, por un mundo convulsionado. Pero aquí viene el milagro que cambió todo. Un ángel del cielo descendió para consolarlo. No vino a quitar el sufrimiento, sino a darle fuerza. Y en ese momento, Jesús nos enseñó la oración más poderosa para quienes padecen insomnio y ansiedad. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Durante mi vida terrenal, cuando las estigmas me causaban dolores insoportables y las noches parecían eternas, descubrí el secreto de esta oración. No pedimos que nos quiten las dificultades, sino que nos den la fuerza divina para atravesarlas. Y les aseguro, queridos hijos, que cuando pronuncian estas palabras con fe verdadera, el mismo ángel que consoló a Jesús viene a consolarlos a ustedes. Si han llegado hasta aquí es porque el Espíritu Santo los está guiando hacia una transformación espiritual profunda. No es casualidad que sus ojos lean estas palabras o que sus oídos escuchen esta historia. Dios tiene un plan específico para su vida, especialmente para aquellos momentos de oscuridad que tanto los atormentan. Pero déjenme contarles algo más extraordinario. En otra historia bíblica profunda encontramos a Jacob luchando con el ángel toda la noche. ¿No es esto similar a lo que ustedes viven? Esas noches interminables donde su alma lucha contra fuerzas invisibles, donde el insomnio se convierte en una batalla espiritual. Jacob no sabía con quién luchaba. Pensó que era un hombre, pero era el mismo Dios. Al amanecer, cuando finalmente recibió la bendición, su vida se transformó completamente. Su nombre cambió de Jacob, que significa el que suplanta, a Israel, que significa el que lucha con Dios y vence. Papa Francisco vivió esta misma transformación cuando dejó de ser Jorge Bergoglio para convertirse en el pastor de la Iglesia Universal, aquel que luchó con Dios para entender cómo servir mejor a los últimos.
Esta es la clave de las enseñanzas católicas más profundas que Papa Francisco ejemplificó durante todo su pontificado. Nuestras noches de sufrimiento no son castigos, son encuentros con lo divino. Cada insomnio, cada ataque de ansiedad es una oportunidad para luchar con Dios como Jacob y emerger bendecidos, transformados, renovados. El Papa Francisco nos enseñó que Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Durante mis años en el convento de San Giovanni Rotondo, recibí miles de cartas de personas que sufrían como ustedes. Una mujer de Nápoles me escribió: Padre Pío, no puedo dormir, la ansiedad me mata. Le respondí con la historia de la viuda de Sarepta, esa historia bíblica profunda que pocos conocen en su verdadera dimensión espiritual. Esta viuda vivía en constante ansiedad. Su aceite y harina estaban por acabarse, su hijo enfermaría. Pero cuando el profeta Elías llegó a su puerta, le pidió precisamente lo último que tenía. Parecía una locura, pero ella obedeció. Y sucedió el milagro. El aceite nunca se acabó. La harina se multiplicó. Su ansiedad se transformó en confianza absoluta en la providencia divina. La mujer de Nápoles aplicó esta enseñanza. En lugar de luchar contra su insomnio, comenzó a hacer oblaciones nocturnas. Cada hora que no podía dormir, la convertía en oración por las almas del purgatorio. ¿Saben qué pasó? A las 3 semanas me escribió: Padre Pío, ahora duermo como un bebé, pero más importante, mi ansiedad se convirtió en paz profunda. Este es el primer milagro que quiero que experimenten, la transformación de su sufrimiento en amor. Pero hay más, mucho más que deben conocer. En mis experiencias místicas, he visto cómo las fuerzas demoníacas atacan específicamente durante las horas de la madrugada. No es casualidad que sientan más miedo entre las 3 y las 5 de la mañana. Es la hora en que el velo entre los mundos es más delgado, pero también es la hora en que nuestra alma puede conectar más profundamente con lo divino. San Juan de la Cruz llamó a esto la noche oscura del alma. No es solo poesía mística, es una realidad espiritual. Cuando Dios permite que experimentemos esta oscuridad, es porque nos está preparando para una unión más íntima con Él. Sus noches de insomnio podrían ser, en realidad, invitaciones divinas a entrar en una oración más profunda. Pero ¿saben cuál es el secreto que los verdaderos místicos católicos conocemos? Existe una protección espiritual específica para estas horas vulnerables. Les voy a revelar algo que cambió mi propia experiencia del sufrimiento nocturno. Durante una de mis noches más difíciles, cuando las heridas de mis estigmas sangraban profusamente y el dolor era insoportable, se me apareció la Virgen María. No vino a curar mis heridas, sino a enseñarme una oración especial. Me dijo: Hijo mío, cuando la noche sea más oscura, cuando la ansiedad parezca vencerte, recuerda que yo estuve al pie de la cruz en la hora más tenebrosa de la historia. Mi inmaculado corazón conoce todo sufrimiento y puede transformarlo en gloria. Esa oración que me enseñó es un tesoro que ahora quiero compartir con ustedes, pero antes deben entender por qué es tan poderosa. En las historias bíblicas más profundas, encontramos que la noche siempre precede al amanecer más glorioso. Cuando los israelitas estaban esclavizados en Egipto, la 10ª plaga, la más terrible, sucedió durante la noche. Pero fue esa misma noche cuando obtuvieron su libertad. Cuando Jesús resucitó, fue en las primeras horas del domingo, después de la noche más oscura que la humanidad había conocido. Sus noches de insomnio y ansiedad no son el final de su historia, son el preludio de su resurrección espiritual. Cada hora que pasan en vela, si la ofrecen a Dios con amor, se convierte en intercesión poderosa por el mundo entero. Pero aquí viene algo que los llenará de curiosidad sagrada.
Durante mis éxtasis, he visto los libros celestiales donde están escritos todos los sufrimientos humanos. ¿Saben qué descubrí? Que las oraciones hechas durante las horas de insomnio tienen un poder especial ante el trono de Dios. Son como incienso puro que sube directamente al cielo. Existe una jerarquía de ángeles específicamente encargada de recoger estas oraciones nocturnas. Son los serafines de la consolación, y cuando invocan su ayuda con fe verdadera, descienden inmediatamente para traer paz a su alma atribulada. La oración que la Virgen me enseñó conecta directamente con estos ángeles consoladores. Es una invocación antigua, usada por los primeros cristianos cuando enfrentaban las persecuciones, pero ha estado oculta durante siglos, preservada solo en los monasterios más secretos. Quiero que imaginen por un momento lo que significa tener acceso a esta protección espiritual. Imaginen poder transformar cada noche de insomnio en un encuentro místico con lo divino. Imaginen convertir su ansiedad en una oportunidad para crecer en santidad como los grandes místicos católicos. Pero antes de revelarles esta oración sagrada, deben entender que no es una fórmula mágica. Es una llave que abre la puerta a una transformación espiritual profunda. Requiere fe, perseverancia y, sobre todo, la voluntad de permitir que Dios obre en sus vidas de maneras que quizás no esperan. En mi experiencia con miles de almas atribuladas, he visto 3 tipos de transformaciones cuando las personas aplican verdaderamente las enseñanzas católicas profundas a su sufrimiento nocturno. El primer tipo recibe inmediatamente el don del sueño reparador. Sus noches se llenan de paz y sus días de energía renovada. El segundo tipo experimenta algo aún más extraordinario. Sus horas de vigilia se convierten en tiempo de oración profunda. Ya no luchan contra el insomnio, sino que lo abrazan como un regalo divino. Encuentran en esas horas silenciosas una intimidad con Dios que nunca habían experimentado. Pero el tercer tipo vive la transformación más radical. Su ansiedad se convierte en compasión por los que sufren, su dolor en intercesión por la humanidad. Se transforman en místicos, en almas víctimas que ofrecen voluntariamente su sufrimiento por la salvación del mundo. Ahora, la pregunta que deben hacerse es, ¿cuál de estas transformaciones está Dios preparando para ustedes? La respuesta depende de cuán profundamente estén dispuestos a entregarse a su divina voluntad. ¿Recuerdan la historia bíblica de José en Egipto? Pasó años en la prisión, enfrentando noches de incertidumbre y días de aparente abandono divino. Pero Dios estaba preparando algo grandioso. Su sufrimiento se convirtió en salvación para toda su familia y para Egipto entero. Lo que parecía castigo era, en realidad, preparación para algo glorioso. Sus noches de insomnio podrían ser su prisión egipcia. Podrían estar siendo preparados para algo extraordinario que aún no pueden imaginar. ¿No sienten curiosidad por descubrir qué tiene Dios reservado para ustedes? Pero hay algo más que deben saber sobre la protección espiritual durante las horas nocturnas. En los textos místicos más antiguos de la Iglesia, encontramos referencias a lo que los padres del desierto llamaban la guardia nocturna de los santos. Es una hermandad invisible de almas santas que interceden especialmente por quienes sufren durante la noche. Cuando están en su lecho, atormentados por la ansiedad o el insomnio, no están solos. Santa Teresa del Niño Jesús, que prometió pasar su cielo haciendo bien en la tierra, vigila especialmente a las almas que sufren en la oscuridad. San Juan de la Cruz, que conoció profundamente la noche oscura, intercede por quienes atraviesan similares tormentos. Y yo mismo, el Padre Pío, he recibido la misión especial de acompañar a las almas atribuladas en sus noches más difíciles. Durante mis apariciones a diferentes personas alrededor del mundo,
he notado que siempre ocurren durante las primeras horas de la madrugada. ¿Saben por qué? Porque es cuando el alma humana está más receptiva a lo sobrenatural, cuando los ruidos del mundo no pueden interferir con la voz de Dios. Sus noches de insomnio podrían ser preparación para recibir gracias místicas extraordinarias. Cada hora que pasan despiertos, conectados con Dios, amplifica su capacidad de recibir revelaciones, visiones o simplemente una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero hay una condición: deben transformar su actitud hacia el sufrimiento nocturno. En lugar de resistirlo, deben abrazarlo como abrazan a un amigo querido. En lugar de maldecir el insomnio, deben bendecir esas horas como oportunidades de oro para crecer en santidad. ¿Recuerdan cuando Jesús les dijo a los apóstoles en Getsemaní: "No pudieron velar conmigo ni una hora"? Ustedes tienen la oportunidad que los apóstoles perdieron. Pueden velar con Jesús durante sus horas de agonía nocturna. Pueden acompañarlo en su soledad, ofrecerle consuelo con su propia aceptación del sufrimiento. Esto es algo que pocos entienden de las enseñanzas católicas más profundas. Somos llamados no solo a recibir consolación de Dios, sino también a consolarlo a Él. Nuestro sufrimiento ofrecido con amor puede secar las lágrimas que Jesús derrama por un mundo que lo olvida. En mis visiones celestiales he visto cómo cada oración hecha durante las horas de insomnio se convierte en bálsamo para el corazón sagrado de Jesús. Cada aceptación gozosa de la ansiedad, transformada en confianza, se convierte en corona para la Virgen María. Cada noche de vigilia ofrecida por amor se registra en los libros celestiales como acto heroico de virtud. No sienten ya cómo su perspectiva comienza a cambiar. No perciben que sus noches de sufrimiento podrían ser, en realidad, invitaciones a entrar en la intimidad más profunda con la Santísima Trinidad. Ahora quiero compartirles algo que revolucionará completamente su experiencia nocturna. Durante una de mis experiencias místicas más intensas, fui llevado en espíritu al momento exacto en que Jesús instituyó la Santa Eucaristía. Pero vi algo que los evangelios no registran explícitamente. Vi cómo Jesús oró toda la noche después de la última cena. Mientras los apóstoles dormían, Jesús velaba en oración, preparándose para la pasión. En esas horas de soledad, ofreció al Padre no solo su propio sufrimiento que estaba por venir, sino todo el sufrimiento nocturno que la humanidad experimentaría hasta el fin de los tiempos. Sus noches de insomnio ya estaban incluidas en esa ofrenda. Esto significa que cuando ustedes sufren durante la noche, no están añadiendo algo nuevo al universo de dolor. Están participando en un sufrimiento que ya fue santificado, redimido y transformado en gloria por Cristo mismo. Su insomnio no es maldición, es participación en la redención del mundo. Pero ¿saben cuál es el aspecto más hermoso de esta verdad? Que Jesús, conociendo de antemano cada una de sus noches difíciles, pidió al Padre por cada una de ellas específicamente. Cuando sienten que están solos en la madrugada, cuando la ansiedad los agobia, recuerden que Jesús ya intercedió por esa noche exacta hace 2000 años. Esta revelación transformó mi propia experiencia del dolor. Ya no sentía que mis estigmas eran una cruz personal que debía llevar solo. Entendí que era parte de algo mucho más grande, la obra redentora de Cristo que continúa en la Iglesia hasta que Él regrese en gloria. Y ahora, queridos hijos, llegamos al corazón de lo que quería compartirles. La oración especial que la Virgen María me enseñó para las noches de tribulación no es solo una fórmula de palabras, es una actitud del alma, una forma de vivir las horas nocturnas que transforma completamente su significado. Primero,
Deben bendecir específicamente cada síntoma de su sufrimiento. Si tienen insomnio, bendigan la vigilia como oportunidad de orar por el mundo que duerme. Si sienten ansiedad, bendíganla como sensibilidad especial hacia los sufrimientos de Cristo. Si experimentan miedo, bendíganlo como recordatorio de su necesidad de Dios. Segundo, deben invocar específicamente a los ángeles guardianes de todos los que sufren insomnio en ese momento. Imaginen la hermosa comunión de las almas que, como ustedes, están despiertas en la noche. Oren por ellas, ofrezcan su vigilia por ellas, siéntanse unidos en una cadena invisible de intercesión. Tercero, deben hacer una consagración especial de sus horas nocturnas al Inmaculado Corazón de María. Ella, que veló junto a la cruz de su Hijo durante las horas más oscuras, entiende perfectamente lo que significa sufrir en la noche. Pídanle que transforme sus lágrimas en oraciones, su dolor en amor, su soledad en compañía divina. Pero el elemento más poderoso de esta práctica es el cuarto. Deben agradecer específicamente a Dios por permitirles participar en la oración nocturna de su Hijo. Deben ver sus horas de vigilia como privilegio, no como castigo, como oportunidad de crecer en santidad, no como obstáculo para la felicidad. Cuando apliquen estos 4 elementos durante sus próximas noches difíciles, experimentarán lo que los místicos llaman la noche luminosa. Su oscuridad se llenará de presencia divina, su soledad se poblará de compañía celestial, su sufrimiento se transformará en adoración. Pero quieren saber el secreto final, el que transformará no solo sus noches, sino toda su vida espiritual. Es este. Dios permite el insomnio y la ansiedad en ciertas almas porque las está llamando a un estado de oración permanente. Las está invitando a ser como los ángeles que no duermen, pero contemplan constantemente la gloria divina. Esto no significa que nunca volverán a dormir placenteramente. Significa que tanto sus horas de sueño como sus horas de vigilia estarán igualmente llenas de presencia divina. Dormirán en Dios y velarán en Dios. Su vida entera se convertirá en oración continua. En mis últimos años en la tierra, después de décadas de sufrimiento físico y espiritual, llegué a este estado de oración continua. Ya no distinguía entre el día y la noche, entre el dolor y la consolación, entre la soledad y la compañía. Todo era una única experiencia de amor divino fluyendo a través de mi alma. Esto es lo que Dios quiere para ustedes también. Sus noches de sufrimiento son el camino hacia esta unión mística, son la escalera de Jacob por la cual los ángeles suben y bajan, llevando sus oraciones al cielo y trayendo bendiciones a la tierra. Queridos hijos, mi tiempo con ustedes en esta plática está por terminar, pero quiero dejarles con una última revelación que cambiará para siempre cómo ven sus noches difíciles. En una de mis experiencias místicas más extraordinarias, fui llevado al momento de la creación cuando Dios separó la luz de las tinieblas. Vi cómo Dios no eliminó la oscuridad, sino que la declaró necesaria. La noche no es ausencia de Dios, es presencia de Dios, de una manera misteriosa. Durante las horas nocturnas, cuando el mundo visible se oculta, el mundo invisible se revela con mayor claridad. Sus noches de insomnio son ventanas abiertas a esta dimensión invisible. Sus horas de ansiedad son invitaciones a confiar no en lo que ven, sino en lo que creen. Sus momentos de mayor oscuridad son, paradójicamente, cuando están más cerca de la luz infinita. Por eso, la Iglesia Católica siempre ha valorado especialmente la vigilia nocturna. Los monjes que rezan maitines en la madrugada, los ermitaños que pasan noches enteras en contemplación, los místicos que reciben sus visiones más profundas durante las horas oscuras, todos entienden que la noche tiene un poder espiritual único.
Ustedes son herederos de esta tradición. Su insomnio los conecta con siglos de santos que transformaron el sufrimiento nocturno en santidad. Su ansiedad los une a los mártires que pasaron sus últimas noches en oración antes de dar testimonio de fe. No están solos en sus noches difíciles, están acompañados por todos los santos que conocieron el mismo camino. Están envueltos en las oraciones de todos los que han transformado su dolor en amor. Están sostenidos por la intercesión de la Virgen María, que conoce íntimamente lo que significa sufrir por amor. Y ahora, mientras esta plática llega a su fin, los bendigo desde la eternidad con la bendición que recibí del mismo Cristo durante mi vida terrena, que sus noches se llenen de paz divina. Que su insomnio se transforme en contemplación, que su ansiedad se convierta en confianza absoluta en la providencia divina, que cada hora que pasen despiertos sea un paso más hacia la santidad, que cada lágrima derramada en la oscuridad se convierta en perla preciosa en las manos de Dios, que cada suspiro de angustia se transforme en cántico de alabanza. Recuerden siempre que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Lo que ahora parece sufrimiento sin sentido se revelará algún día como parte del plan más hermoso que puedan imaginar. Sus noches de tribulación son los cimientos sobre los cuales Dios está construyendo un palacio de gloria en sus almas. Vayan en paz, queridos hijos, sabiendo que el Padre Pío los acompaña en cada noche difícil, que la Virgen María los protege en cada momento de ansiedad y que Jesucristo transforma cada gota de su sufrimiento en torrente de gracia para un mundo necesitado de esperanza. Y sepan que Papa Francisco, desde su lugar en la gloria eterna, continúa intercediendo por todos los que sufren insomnio y ansiedad, especialmente por los pobres y marginados que tanto amó en vida. Como Él nos enseñó, la misericordia es el rostro de Dios. Que experimenten esa misericordia en sus noches más difíciles, que sientan el rostro tierno de Dios acariciando sus lágrimas, transformando su dolor en esperanza. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en el conocimiento y amor de Dios, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si sienten que estas palabras han tocado su corazón, no permitan que esta experiencia se desvanezca. Busquen más enseñanzas católicas profundas que les ayuden a seguir creciendo en esta vida de transformación espiritual que Dios les ofrece. Nota: este mensaje fue inspirado en memoria del Papa Francisco como un tributo a su legado de misericordia, compasión por los que sufren y su profunda comprensión del dolor humano. Aunque esta narración es una obra de ficción espiritual, honra las genuinas enseñanzas de amor y esperanza que caracterizaron su pontificado.